vamos a hacer como un paneo general de lo que es la geopolítica militar en América Latina. Y esto, lo primero que se va a decir es esta constatación, ¿no?, de que si uno analiza los mayores presupuestos anuales que gastan los países en materia de defensa o los bloques regionales del planeta, grosso modo y en porcentajes aproximados, Estados Unidos, lo hemos dicho, a él solo es casi el 40% del total de los presupuestos anuales militares de todo el planeta. Y la Comunidad Europea, que es un aliado estratégico de los Estados Unidos, representa a él solo otro 20%. Esto significa que la OTAN, que es Estados Unidos más Europa, por decirlo, por simplificar, a ellos solo tienen casi 2/3 de los presupuestos armamentísticos del planeta. Y no podemos entonces, si hablamos de geopolítica militar, no podemos dejar de pensar en el tema de las Islas Malvinas, que es otro tema de soberanía regional y de recursos naturales. Y cuando decimos que Estados Unidos más Europa, que conforman la OTAN, a ellos solos manejan más o menos el 66% de todo el armamento que se mueve en el mundo, uno tiene ahora la dimensión más clara de lo que pretendió hacer Argentina en la guerra de las Malvinas, cuando se fue a meter directamente en un ataque kamikaze con un miembro de la OTAN. O sea, Argentina, que no debe, a él solo no debe llegar ni al 0,5% del presupuesto mundial de armas, fue a pelear contra uno que representa el 66%. Si basta activos en este análisis, porque ahora sí que nos metemos en la geopolítica militar de América Latina, si nosotros decimos que, bueno, ya dijimos Estados Unidos tiene un 40%, Europa aún tiene un 20%, toda la región de Asia-Pacífico, con China incluido, representa solamente un 20%. Uno dice, bueno, entonces nosotros, América Latina, ¿en qué liga jugamos? Y cuando uno analiza y junta todos los presupuestos de todos los países que integran la CELAC, o sea, todos los países de América Latina, todos los presupuestos de América Latina no llegan al 5% de la torta armamentística del planeta. O sea, nosotros, si nos juntáramos todo el continente, no le hacemos cosquillas a nadie. Por eso por eso digo, Damián, fue una locura lo de las Malvinas, y es una locura cualquier tipo de arresto de cualquier país de la región contra cualquier país extracontinental, ¿no? Sí, cuando uno ve que en los países latinoamericanos los amantes de las armas se excitan porque un país compró 2, 3, 4 casas de última generación y creen que con eso tienen la capacidad suficiente para hacerle frente a cualquiera, basta con recordar esto que nosotros estamos diciendo. Pero ¿cuál es el grave problema? O sea, nosotros ya sabemos que nosotros tenemos entre todos los países, que todavía no hay un acuerdo de defensa regional, todavía eso está muy verde, después lo charlamos, no sumamos el 5% de toda la torta armamentística del mundo. En cambio, nuestra región, nuestra querida América Latina, es tal vez el continente más rico en recursos naturales del mundo, basta recordarlo. Tenemos el 30% de agua dulce, tenemos la selva amazónica, tenemos las reservas de petróleo de Colombia, Ecuador, Argentina, ni que hablar las de Venezuela, tenemos el 80%, entre el 60 y el 80% de todo el litio del mundo que está concentrado sobre todo en Bolivia, tenemos a Chile con las riquezas inmensas que tiene del cobre, tenemos el gas también de Bolivia, tenemos el 11% de la población del mundo y tenemos en cambio el 25% de todas las tierras cultivables del mundo. Tenemos los hielos, tenemos la Antártida, tenemos el agua dulce, tenemos todo. Entonces, cuando se venga la escasez de recursos naturales, la política de defensa de la región es muy, muy importante, y por eso es importante empezar a anticipar, a tomar precauciones, a pensar a futuro, por más que por ahora uno ve cierta armonía, que todavía por los recursos naturales las cosas van más o menos por el buen camino, pero no se crean, porque de a poquito también las potencias no son tontas, saben que en América Latina todo esto que yo acabo de decir no es top secret, lo sabe cualquier persona que agarra
un libro, mira en internet, pone recursos naturales distribuidos en el mundo, y esto que acaba de decir sale de primera. Entonces no es ninguna novedad, pero la pregunta es, si nosotros tenemos el 5% de toda la torta armamentística, está clarísimo que por las armas no nos vamos a poder defender. Entonces ahí es donde está pensar geopolíticamente y militarmente y a nivel de seguridad y defensa cuáles son realmente las chances a nivel región y cómo vamos a hacer para el día de mañana no tener que depender de un protectorado de las potencias que hoy se reparten en el mundo, que son, a decirlo claramente, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China. Así es. Por ahora, lo único que aparece posible es que, bueno, vamos a tener que elegir un amo que nos diga, bueno, chicos, yo los protejo, después nos vendrán a cobrar. Venimos hablando, Damián, del Consejo de Defensa de la UNASUR. ¿En qué instancia se encuentra? ¿Avanzó esto? El Consejo de Defensa de UNASUR, hay una paradoja que se da sobre este tema, porque es muy poco lo que ha avanzado, está muy verde todavía, entonces uno podría decir que el pesimismo debería reinar, pero por otra contraparte es lo que más ha avanzado de todo lo que es la UNASUR. Es uno de los organismos que tiene, uno de los consejos que tiene UNASUR que más se está moviendo por esto que decíamos, porque no hay ninguna novedad de que los recursos naturales consisten en el eje prioritario en materia de defensa. Entonces todos los presidentes latinoamericanos en ese sentido la tienen muy clara y saben que si no hay Consejo de Defensa, las chances de cada país de poderse defender por sí mismo son muy pocas. Pero otra cosa que está, y una reflexión que una vez le hacíamos una entrevista al ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, que él decía un análisis que me parece que también está bueno, porque uno siempre ha criticado históricamente por el rol que han tenido a las Fuerzas Armadas en América Latina, ¿sí? Como entreguistas, como todo lo contrario a lo que hace a la integración regional. Y esto le decía el ministro de Defensa Agustín Rossi, que tenía mucha razón, decía, si bien antes era así, hoy en día las Fuerzas Armadas, la política de defensa es tal vez el vector de unión más importante que tiene el continente latinoamericano. Una cosa también que es importante para el análisis de la gente, para que se pregunte, que es lo siguiente, nosotros ya lo acabamos de explicar, bueno, dijimos América Latina no llega al 5% de todo el presupuesto armamentístico del mundo. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué sentido tiene realmente que cada país se ande armando por su lado, como es el caso de Chile, como es el caso de Brasil, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Bolivia? Podría estar enumerando a casi todos los países de la región que en los últimos 10, 15 años han aumentado los presupuestos de defensa de manera considerable. Brasil ha adquirido, entre otras cosas, unos cazas de última generación, tecnología para desarrollar submarinos nucleares. Chile tiene una política de defensa que está preparada para combatir a sus 3 hipótesis de conflicto, que son Bolivia, Perú y Argentina, con quien mantiene problemas limítrofes. Argentina es un caso aparte, y esto también va a ser charlado en este evento, en este congreso de geopolítica. Argentina está a contramano del resto de la región en cuanto a su estrategia de defensa. Es muy interesante lo que está haciendo Argentina, es llamativo, ¿sí? Ha optado, a diferencia y a contramano del resto de toda la región, de una política de desmilitarización. Quiere decir que en los últimos años no ha adquirido nada que haya potenciado su perfil de defensa. Recordemos que la última compra que se hizo seriamente, ahora les voy a decir lo que es, a nivel de defensa, fueron unos aviones cazas que se compraron en la década de los 90, en la plena época del menemismo, para reponer unos cazas que habían sido derivados en la guerra de las Malvinas. Se le compró a Estados Unidos, con quien en esa época Argentina tenía relaciones carnales, unos cazas que habían sido utilizados, imagínense ustedes, en la guerra de Vietnam. Claro. Esa fue la última compra seria
que se hizo en Argentina. Sí, seria entre comillas, ¿no, Damián? Seria entre comillas, digo. Sí, seria súper entre comillas, sí, está bien que lo aclare por si hay algún desprevenido que me escucha, pero entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo Argentina en materia de defensa? Y lo raro de todo esto es que en un país tan politizado como es la Argentina, no hay debate. Yo no escuché a ninguna persona, ni del oficialismo, ni de la oposición, criticarse, porque uno sabe que en estos momentos, en esta guerra fratricida que vive la Argentina, cualquier pretexto es bueno para decirle al otro lo mal que hizo las cosas. Y en materia de defensa nadie dice nada. Parecería un pacto de silencio que está instalado en la sociedad. De la defensa no se habla. Y en Argentina hay una estrategia de desmilitarización, porque hay una estrategia, uno sabe el daño que le han hecho las Fuerzas Armadas a nuestro país. Entonces es muy lógico de que muchos dirigentes, gobiernos, y esto no es solamente propio al kirchnerismo, sino que fue durante la vuelta a democracia con Alfonsín, después con el menemismo, después con De la Rúa, etcétera, hasta llegar al kirchnerismo, la estrategia de defensa o de desmilitarización de la Argentina siempre ha sido la misma. Ahora, lo que está claro es que Argentina está apostando a dos cosas que son muy importantes. A tres cosas, perdóname. La primera es que Argentina, en su estrategia de defensa, no tiene hipótesis de conflicto y no prevé ninguna hipótesis de conflicto con ningún país vecino. Es toda una óptica eso. Segundo, apuesta mucho más a lo cualitativo que a lo cuantitativo. Tercero, Argentina se juega todas sus fichas al fortalecimiento y a la consolidación del Consejo de Defensa de UNASUR. Entonces, la reflexión también para todo lo que es la geopolítica militar argentina es, obviamente, que desmilitarizarse tiene muchas ventajas, porque esto que charlamos siempre en tu programa, puedes aprovechar toda la plata que tenías pensado destinada a armamento, a necesidades básicas como educación, salud, donde la Argentina presenta indicadores que son indiscutibles a nivel región. Por otro lado, también te permite ser un referente de paz en la región en caso de conflicto, ¿sí? Y tercero, te permite también desarrollar otras actividades sin que nadie se preocupe, como es, por ejemplo, el desarrollo de la energía nuclear civil, que Argentina está siendo uno de los, vamos a decir, más avanzados junto con Brasil y un poquito a la distancia por México en la región. Pero todo eso entra en juego en la geopolítica militar. Y finalmente, si hablamos de política de defensa y hablamos de seguridad en la región, no podemos hablar de geopolítica militar sin tocar el tema del narcotráfico. Y otra vez volvemos con el mismo tema. Pero recordemos, para la gente, narcotráfico, ¿sí? Si hablamos de narcotráfico, hablamos del lobby de las armas. Entonces estamos hablando de narcotráfico más lobby de las armas, estamos hablando de la industria más poderosa del mundo, ¿sí? Que se las tiene que ver con los pobres estados latinoamericanos del tercer mundo, que no les alcanza la plata para poder combatirlo, tienen que salir a pedir armas prestadas, nadie le presta, salvo Estados Unidos, se genera la monodependencia con los Estados Unidos, que con el tema del narcotráfico y por ahora las guerrillas hasta que se consolide el proceso de paz en Colombia, es una excusa perfecta para tener la cantidad de bases militares que tienen en el país. Por eso también en este evento, al cual invitamos a la ciudadanía, a los oyentes de Radio Madre y quien quiera sumarse, también vamos a estar hablando de las bases militares que tiene Estados Unidos, qué pasa también con el proyecto de bases rusas, bases técnicas que le llama el viceministro de la Defensa ruso, que quieren instalar en países como Nicaragua, Cuba, etcétera. Como lo estábamos diciendo al principio, la geopolítica militar lo engloba todo, y por eso el llamado a que la gente se interese, a que el ciudadano piense y que participe. Este primer encuentro de geopolítica